Hoy quiero compartir 3 historias de mi vida. Nada del otro mundo, solo 3 historias. La primera historia trata de conectar los puntos. Abandoné la Universidad Reed después de 6 meses, pero seguí asistiendo ocasionalmente durante otros 18 meses antes de dejarla definitivamente. ¿Por qué me fui? Todo comenzó antes de nacer. Mi madre biológica era una joven estudiante que decidió darme en adopción. Quería que fuera adoptado por personas con títulos universitarios, pero al final, mis padres adoptivos no tenían esos títulos. Estando en la universidad, me sentí perdido y decidí dejarla, confiando en que todo saldría bien. El momento en que dejé la universidad me permitió seguir mi curiosidad. Tomé clases que me interesaban y no me preocupé por las obligatorias. Una de estas clases fue caligrafía, la cual parecía inútil en ese momento. Sin embargo, años después, cuando diseñamos la primera computadora Macintosh, recordé lo que aprendí sobre tipografía y eso influenció su diseño. Esta experiencia me enseñó que, aunque no puedas prever cómo se conectarán los puntos en el futuro, debes confiar en que lo harán y seguir tu corazón. Mi segunda historia se trata de amor y pérdida. Fundé Apple en el garaje de mis padres cuando tenía 20 años. Después de una década, Apple había crecido enormemente, pero luego fui despedido de mi propia empresa. Aunque fue devastador, esta experiencia me llevó a empezar de nuevo. Creé otras empresas exitosas como Next y Pixar. Eventualmente, Apple compró Next y regresé a la compañía. Aprendí que amar lo que haces es fundamental para superar los obstáculos. La tercera historia habla de la muerte. Desde los 17 años, me pregunto cada mañana qué haría si fuera mi último día de vida. Esta perspectiva me ha ayudado a tomar decisiones importantes. La muerte es algo que todos enfrentamos y, aunque suena dramático, es una parte necesaria de la vida. Nos recuerda que nuestro tiempo es limitado y debemos aprovecharlo al máximo. No te dejes influenciar por opiniones ajenas y sigue tu intuición. En resumen, estas historias destacan la importancia de seguir tu curiosidad, amar lo que haces y recordar que la vida es efímera. Conectar los puntos hacia el futuro puede ser impredecible, pero confiar en que lo harán puede marcar la diferencia. Amar tu trabajo te llevará a hacer cosas grandiosas y recordar la mortalidad te ayudará a vivir una vida auténtica y significativa. Y así, concluimos estas inspiradoras historias de Steve Jobs. 3 relatos que nos invitan a conectar los puntos de nuestras vidas, a amar lo que hacemos y a recordar la importancia de vivir cada día como si fuera el último. Espero que estas palabras te hayan motivado a seguir tus pasiones, a enfrentar los desafíos con valentía y a vivir una vida auténtica y significativa. Recuerda, como dijo Jobs, mantente hambriento, mantente tonto.